Hola, bienvenidos a su programa Soy Tec Nicaragua. Nos encontramos desde el Centro Tecnológico Monseñor Benedicto Herrera, Matagalpa. Mi nombre es Frania Blandón Ñurinda y soy docente del técnico especialista en diseño gráfico. El tema de hoy es reconstrucción de imagen digital y los invitamos a que se queden con nosotros. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a recibir la primera unidad. Tenemos retoque fotográfico y vamos a realizar el ejercicio de la actividad 4, que consiste en la reconstrucción de imagen digital. Yo les pedí que para esta clase trajeran una fotografía antigua de su familia o bien, ¿verdad?, una fotografía que pudieran descargar que necesitara algún tipo de retoque, que esté muy erosionada o dañada, para que podamos, ¿verdad?, realizar. Tenemos que identificar qué balances necesita la fotografía, si tiene problemas de color, problemas de luz. Entonces nosotros vamos a ajustarlo en el software que estamos utilizando, que es Photoshop. Entonces vamos a abrir Photoshop y vamos a iniciar con la parte de escanear la imagen a alta resolución, para que no vayan a tener problemas a la hora que visitamos algún ciber o bien otra persona que escanee la fotografía y no sepa de resolución para lo que es el trabajo, ¿verdad?, fotográfico. Entonces voy a clicarles. Su compañero me facilitó una fotografía, ¿verdad?, y está bastante erosionada, una fotografía pequeña. Él la quiere recuperar porque su papá la tenía en su billetera y es cuando él era más pequeño. Entonces esta es la fotografía. Vamos a utilizar un escáner. En este caso, esta impresora es una impresora multifuncional. Vamos a utilizar la parte del escáner, abrimos y colocamos la foto boca abajo en el vidrio. Y luego vamos a abrir y vamos a ver que esté conectado a la impresora que estamos utilizando. Este es una Epson y con su modelo. El modo, no vamos a hacer modo documento porque nos haría un PDF de la imagen, lo cual después nos interrumpe un poco o nos hace agregar pasos a la hora que vamos a abrir la imagen y vamos a trabajarla. Entonces vamos a elegir modo foto, siempre a color. No necesitamos escala de grises porque una fotografía que está a color. Y vamos a tratar de que siempre cuando sea reconstrucción se haga arriba de 300 píxeles por pulgadas, o bien que esté a 600 píxeles por pulgada. Entonces vamos a elegir los 600 píxeles. En este caso hay algunas impresoras o escáner que no tienen mayor resolución a la hora de escanear y el tope son 600, ¿verdad? En este caso esta, como podemos ver, tiene hasta 9600. O sea, esa imagen pesaría mucho. Entonces, para facilitar el trabajo, pero que también nos sirva, la vamos a dejar a 600. Le vamos a elegir el formato. Ya hemos estudiado los formatos. Tenemos disponible lo que es el JPG, el PNG, el TIFF, el multi-TIFF y el PDF. Vamos a utilizar, en este caso, JPG. Donde dice el nombre de archivo, nosotros podemos cambiar el nombre para que no nos confundamos, ¿verdad? No nos vayamos a equivocar y vayamos a abrir otro archivo luego, o bien no lo encontremos. Entonces vamos a poner el nombre de su compañero y vamos a dar a aceptar. Ahora, carpeta, me pregunta él, es donde va a almacenar la fotografía escaneada.
tenemos estas tres opciones, o bien seleccionar si lo voy a hacer en una memoria. Entonces vamos a seleccionar el escritorio en este caso y vamos a escanear. Ella hace un proceso de preexploración. ¿Qué quiere decir eso? El escáner identifica la posición de la fotografía, luego prepara, ¿verdad?, donde él va a empezar a detectar que se encuentra la fotografía, y en este caso luego empieza a escanear. Como podemos ver en el cuadro de diálogo que se nos abre, aparece uno de uno, porque estamos escaneando un documento o una imagen de uno, porque tenemos nada más una fotografía. Entonces, listo, en el caso, ¿verdad?, este sistema operativo automáticamente nos envía a la carpeta o al lugar donde la imagen se almacenó. Entonces la vamos a buscar, aquí se encuentra, vamos a ir, o bien la tenemos en el escritorio porque ahí la mandamos. Y vamos a llevarla a Photoshop. Ok, tenemos la fotografía. El siguiente paso, muchachos, va a ser duplicar. Vamos a duplicar esta capa para guardar nuestra capa original y no trabajarla como un fondo, porque el fondo nos bloquea algunas opciones. Entonces vamos a trabajar la imagen y vamos a utilizar tres herramientas esenciales para hacer esto. Tenemos los lazos seleccionadores, que son para seleccionar áreas que son las que queremos reconstruir, colorear, restaurar. Tenemos también la selección rápida, que cabe dentro de la herramienta de selección, ¿verdad?, que nos hace una selección más rápida del área que vamos a trabajar. Tenemos para la parte de balances de blanco, vamos a trabajar en lo que es la opción imagen. Nos vamos a ir a la opción de ajustes y vamos a trabajar en este caso por niveles. Explico en los niveles. En los niveles tenemos este histograma. En este caso, ¿verdad?, de este histograma podemos ver de que la parte donde ¿verdad?, aparece el gráfico significa toda la parte que abarca o que tiene plasmado la fotografía. Las partes que tenemos a los lados significa de que sí hay partes, pero no están bien iluminadas o bien balanceadas. Entonces la manera ideal de hacerlo es mover los manejadores hacia donde inicia la parte que está graficada, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hayamos seleccionado y reconstruido, vamos a aplicar un balance de blancos para dar un mejor brillo y contraste a lo que es la fotografía. Ahora voy a explicar las herramientas básicas para reconstrucción y limpieza. Tenemos la herramienta parche, que se utiliza seleccionando la parte que queremos limpiar o el defecto de la fotografía. Y podemos duplicar, ¿verdad? Como pueden ver aquí nos duplicó todo lo que es esa mancha. Entonces esto nos puede también ayudar a nosotros a reconstruir la imagen. Tenemos la herramienta de corrector puntual o pincel corrector, que es la herramienta que limpia las impurezas, muchachos. Tenemos el tapón de clonar, el cual debemos de presionar la tecla Alt para poder copiar la parte limpia que queremos clonar y limpiar la parte que queremos eliminar.
Entonces vamos a empezar limpiando las impurezas con el tapón de clonar, copiando desde una área que esté limpia o que bien el color esté bastante puro. Lo interesante del tapón de clonar es de que podemos disminuir o aumentar su tamaño. En la barra superior tenemos un símbolo de un círculo difuminado que tiene un número específico. Ese número es el tamaño del pincel por píxeles, lo cual nosotros podemos variarlo directamente. Miren, le di 50 y él aumentó, ¿verdad? Un aumento bastante notorio. Y también podemos hacerlo de manera con el manejador. Subimos y bajamos el pixelaje con el manejador. Podemos ver lo que es su dureza, que va medido por porcentajes. También podemos elegir en esta parte de abajo, muchachos, donde tenemos esto, podemos ver la diferencia entre un pincel, un tipo de pincel y otro, que nos ayuda mucho con la textura, lo que es la textura de la foto para poderla conservar. También podemos ver, ¿verdad?, la opción de muestra que se encuentra en esta parte de arriba, en la parte superior. Esa nos ayuda a conservar lo que es texturas e iluminaciones cuando nosotros vamos, ¿verdad?, retocando la fotografía. Ok, en mi caso voy a usar un pincel más pequeño para ir reparando lo que es primeramente el fondo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ok, voy a pasar de este ejemplo a otra fotografía que otro de sus compañeros tiene porque necesita otro tratamiento y está menos erosionada. Ok, aparentemente esta fotografía está nítida, pero no. Le falta contraste, le falta brillo, porque una fotografía que es algo antigua, ¿verdad? Ya tiene su par de años, es una fotografía a color, pero tiene defectos, ¿verdad? En lo que es contraste, luces, sombras, la podemos mejorar si la queremos imprimir de una manera nítida o la vamos a ocupar, ¿verdad?, para algo más específico, quizá un álbum o sí, un álbum familiar que queramos imprimir. Entonces, o bien recuperarla. ¿Por qué? Porque las fotografías que están impresas en rollo, ¿verdad?, que vienen desde los rollos en papel fotográfico, a la larga de los años van perdiendo el color. Por eso a veces, un ejemplo claro de la fotografía que pierde el color es en los diplomas. A muchos nos piden la fotografía en blanco y negro. Esto es debido a que la fotografía se conserva mucho mejor. También guarda rasgos importantes de lo que es el rostro de cada persona. Ok, finalmente tengo esta fotografía que está más erosionada que la anterior, pero tiene una ventaja. La ventaja de esta fotografía, muchachos, es que está en color sepia. Sepia es un estilo de color fotográfico que es ese que miramos como color marrón o rojizo que hacían las cámaras fotográficas antes de ser a color. Entonces tenemos esta fotografía. Como pueden ver, le falta un
pedacito, un trozo en la parte esquinera, eso lo podemos arreglar con Photoshop. Entonces les voy a tratar, ¿verdad?, de enseñar cómo podemos nosotros clonar partes para poder reconstruir lo que le falta, ¿verdad? Luego de eso vamos a hacer un balance de blanco en la fotografía. Si están trabajando una fotografía personalizada, lo pueden realizar perfectamente, ¿verdad?, el ejercicio. Y si tienen la fotografía antigua de este soldado, que en la clase anterior yo se las mandé, pueden también abrirlo y trabajar con él. Lo importante es que todos apliquemos las herramientas. Entonces voy a tratar de, ¿verdad?, de reconstruir esta parte de la esquina y luego vamos a ver balances de blanco para poder aplicar color con nitidez. La vamos a pasar a color. En el tapón de clonar tenemos dos opciones de pinceles básicas. Uno es el pincel difuso, que es el que estaba utilizando anteriormente, que lo veo en las opciones del tamaño. Tengo un circular difuso que lo que me va a hacer, miren si lo pongo encima de la cara de él, lo que me hace es como difuminar, me da ese efecto de difuminado. Y si yo uso un pincel de circular definido, no, me lo tapa absolutamente todo, ¿verdad? Me pone el contorno del pincel que hay una manera definida. Entonces, en algunos casos sí lo voy a usar porque no quiero que él se meta en la parte de el soldado, en este caso. No se preocupen en las partes, por ejemplo, aquí está quedando, aquí tal vez no lo logran ver en pantalla, pero sí no se ve liso. Entonces, no se preocupen por eso porque después vamos a aplicar un efecto que se llama desenfoque de superficie, que lo que hace es que nos alisa la superficie. Y entonces el efecto queda de una manera más natural. Entonces, espero, ¿verdad?, de que hayamos captado algo de lo que son estas tres herramientas básicas. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a irnos, cuando regresemos vamos a estar viendo lo que son balances de blanco y negro. Gracias por continuar viendo su programa Soy Tech Nicaragua. Vamos a continuar con el siguiente tema, que va a ser identificar los balances de blanco y negros. Entonces vamos a abrir nuestra imagen ya retocada, ¿verdad? En este caso tengo yo mi imagen terminada porque este es un proceso bastante largo. Ok, entonces tenemos, ¿verdad?, nuestra imagen terminada, la reconstrucción.
pero notamos que todavía hay cierto difuminado en el ambiente de la fotografía, lo que es su iluminación ambiental está bastante oscura. Entonces vamos a irnos a Control L y se nos va a abrir un cuadro de diálogo donde aparecen los niveles de iluminación de la fotografía, o bien me puedo ir a la opción imagen en la barra superior, luego ajustes y selecciono la subopción niveles. Les explicaba que para poder saber cómo detectar un buen balance de blanco, lo hacemos a través de este histograma, moviendo los manejadores hacia donde empieza el histograma a tener relleno. Entonces, en mi caso, voy a moverlo al cálculo porque también tiene que ver mucho con mi destreza de poder identificar cuánta luz necesita o cómo podemos, ¿verdad?, calibrar la iluminación para que se mire mejor. Entonces muevo los manejadores. Que tengo colocado al lado izquierdo es para los balances de negros. El que tengo colocado en mi lado derecho es para mi brillo e iluminación. Vean, si yo los junto, mi imagen se sobreexpone. Ese es el término para decir que tiene demasiada luz, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Si yo muevo el manejador izquierdo hacia adentro del histograma, voy a tener una saturación de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a restar luz. Entonces, para poder tener un buen balance, vamos a colocarlo lo más cerca del histograma posible. Y ahí me parece que está bastante acertada la iluminación, ¿verdad? No se ve ni oscuro, no se ve ni claro. En este caso, ¿verdad?, en los términos para diseño fotográfico, diríamos no se ve ni sobreexpuesto ni subexpuesto. Entonces vamos a dar OK, lo vamos a dejar de esta manera y vamos a venir a trabajar en ajustes lo que es brillo y contraste, donde igual podemos aclarar para poder definir ciertas características del objeto o la persona. En el caso de ser un retrato, vamos a definir contornos y características a través del contraste y el brillo. En mi caso, siento que no es necesario mover contraste, pero quizás sí agregar un poco de brillo. Vamos a dejarlo en 15, vamos a previsualizar. En la opción previsualizar, como pueden ver, si las deselecciono, me deja cómo se miraba anteriormente, y si selecciono, me muestra cómo va a quedar cuando yo le vaya a dar clic en OK. Vamos a ir a la misma opción de imagen en ajustes y vamos a trabajar lo que es tono y saturación. Tono y saturación es un tema base y muy interesante de la fotografía. ¿Por qué? Hablábamos anteriormente que la tonalidad es, ¿qué es tono? El color, exactamente. Entonces nosotros elegimos el tono que va a ser todo el campo, ¿verdad?, de colores, o bien los colores del círculo cromático, del arco iris, ¿verdad? Tenemos ahí todos los tipos de colores, pero tenemos lo que es la saturación. La saturación que mide la pureza del color. Entonces, por eso notamos de que en la saturación parte a partir de un gris medio. ¿Por qué? Porque es la pureza del color. Si yo no tengo saturación, va a ser gris. O sea, no va a tener tonalidad. El gris no es un color. Según la teoría, el color, el gris es verdad, lo que viene siendo la saturación a partir del tono. Entonces, si nosotros el manejador de saturación lo colocamos al final, vamos a ver de que nuestro tono queda lo más puro, o bien nuestro color se convierte en lo más puro. Y cuando trabajamos luminosidad, lo que estamos trabajando es brillo, iluminación, oscuridad
iluminación. Entonces, ¿verdad? Tenemos tres términos diferentes y en este mismo cuadro podemos hacer que la foto se convierta en una foto a color. ¿Cómo? Vamos a utilizar la herramienta que aparece en este cuadro de diálogo donde dice colorear. Vamos a seleccionar y ¿qué va a pasar? La parte de tono y saturación va a trabajar en pro de darle color a la parte seleccionada. Entonces, para respaldar la explicación de tono y saturación, les voy a mostrar que si yo pongo una tonalidad, tengo que tener seleccionado colorear y yo pongo una tonalidad azul, toda mi fotografía se convierte en color azul. Si el tono o color que yo elijo es amarillo, ¿verdad? Vamos a tener ese efecto amarillento. Y así sucesivamente con cualquiera de los tonos o colores que yo vaya seleccionando. Si yo lo tengo verde y muevo mi saturación a 0, es lo que explicaba, partimos de un gris medio, o sea que no existe color, es una bolsa gris. En cambio, si yo agrego saturación, que explicaba que era la pureza del color o el tono, vean si yo la llevo hasta 100, me hace un verde RGB, ¿verdad? Esos son perfiles de colores que ya los hemos venido trabajando y hemos explicado que este es el color puro de un verde en una pantalla, porque es un color RGB. Entonces voy a dejarlo en 46 para que podamos notarlo y voy a trabajar luminosidad. Entonces, si yo altero hasta 100 lo que es luminosidad, ¿qué va a pasar? Se va a sobreexponer la fotografía. ¿Qué me dice eso? Que tenemos ahí como que tenemos un reflector, un halógeno o un faro que nos ilumina los ojos y nosotros solo miramos blanco. Entonces, debemos de regular bien eso. Lo mismo si nosotros bajamos a la parte negra. Si yo bajo toda la iluminación es como que apagara la luz. Y explicábamos que el ojo humano percibe la luz, percibe los colores a través de la luz. Funciona como un prisma. Entonces le voy a dejar la luminosidad. Voy a quitar el efecto de colorear. Mi tono lo voy a dejar en 0. Y voy a dar OK. Así trabajamos lo que es tono y saturación. Vamos a abrir de nuevo tono y saturación, pero esta vez lo vamos a hacer seleccionando una parte de la fotografía que queramos colorear. En este caso utilicé ahorita la herramienta de selección rápida, pero no es tan funcional cuando tenemos píxeles o objetos cuadrados. Recordemos, muchachos, siempre hacer zoom, o sea, aumentar la fotografía para ver el tamaño del pixelaje y que no se nos vaya a quedar un píxel por fuera y vayamos a perder los acabados del retoque fotográfico. Entonces voy a usar un lazo poligonal para la selección, tener una selección mucho más precisa. Estoy tratando que ningún píxel, ¿verdad? El fajón, en este caso que es el objeto que yo estoy seleccionando, se quede fuera.
El retoque fotográfico lleva bastante paciencia y debemos de aprender a identificar píxeles, tener un buen ojo con la luz, porque a veces la luz es lo que nos hace que no tenga la fotografía un excelente acabado. Entonces metemos hasta el último píxel. En este caso ya tengo seleccionado el fajón, que es lo que quiero colorear. Entonces me voy a la opción imagen, ajustes, tono y saturación, o bien control U, que es el comando. Y le digo que vamos a colorearlo. Podemos cambiar los colores. Si yo cambio el tono, cambio el color. Si yo le pongo saturación, lo va a saturar, o sea, va a poner más puro el color. Entonces, en mi caso, yo este fajón lo quiero blanco. ¿Qué significa? Que si lo quiero blanco, ¿qué tengo que hacer? Bajar toda la saturación. ¿Por qué? Porque no voy a ocupar color. Entonces bajo mi saturación y ilumino un poco. Y listo. Tengo mi fajón blanco. Las botas no las voy a tocar, quizás les voy a dar un buen retoque después con las saturaciones. De brillo y contraste también podemos trabajar. Y así sucesivamente voy coloreando. Voy a usar el mismo tono que le di a la gorra. Voy a usar para el uniforme. Ok, pregunta hasta ahí, muchachos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que tenga dificultad para seleccionar o para colorear? Todos entendimos, todos estamos bien, hemos captado. En la parte de la superficie, para eliminar este tipo de puntos blancos que tenemos dos opciones. La primera, podemos utilizar la herramienta enfocar y desenfocar.
Si nosotros desenfocamos, podemos subir el tamaño del pincel, escogemos un pincel difuso, pero aparentemente esta foto está bastante erosionada, entonces posiblemente tardemos un poco más, ¿verdad?, en limpiarla. Ahí estamos desenfocando y ven cómo desaparece. La imperfección. Voy a eliminar las esquinas negras que tengo en la foto porque no se ve bien. En el caso de aquí, como tengo un objeto bastante, ¿verdad?, sobrepuesto en la oscuridad, puedo utilizar la herramienta de exponer y subexponer. Vamos a sobreexponer un poco esa área. Vean cómo lo hace. O bien puedo utilizar el tapón de clonar para clonar del lado que sí tiene buen tono. Clono y luego desenfoco. No pasa nada. Miren, ya eliminé la parte negra. Listo, lo negro desapareció. Ve, con paciencia y persistencia, Photoshop es de bastante paciencia. Entonces ya tenemos lista esta parte. Voy a aplicar entonces la segunda opción para alisar mi superficie.
Ok, entonces vamos a irnos a un corte comercial y al regresar vamos a ver cómo aplicamos, ¿verdad?, lo que es el color en la fotografía. Gracias por continuar viendo su programa Soy Tec Nicaragua. A continuación vamos a estar hablando, ¿verdad?, de tener creatividad a la hora que vamos a reconstruir o retocar una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos cambiar lo que son los colores. Yo lo coloreé en verde, pero el hecho que él sea un soldado, si yo le quiero dar un uniforme marrón, un uniforme color escarlata, que en el caso del color rojo quemado, que comúnmente lo conocemos, perfectamente lo puedo hacer, siempre y cuando cuide los acabados, que no vaya a salirse el color fuera de su ropa, o bien a través de los colores podemos decidir de qué material vamos a hacer. En el caso, ¿verdad?, él tiene una banca. Tiene una banca, entonces a través del color yo puedo decidir si esta banca la voy a dejar metálica o bien la voy a hacer de madera. Eso va a depender mucho de la creatividad que vayamos a tener para la reconstrucción y su acabado. Entonces les decía que la parte de las botas no la vamos a tocar. ¿Por qué? Porque las botas son negras y así está bien. La verdad es que no necesitamos, ¿verdad?, cambiar de tonalidad, además de que sí, al ser negra la base, cuando yo aplique el efecto colorear de tono y saturación, se va a notar mucho el cambio, porque el negro es en la mezcla de todos los colores. O sea, tenemos, ¿verdad?, ahí como el tope de color, ni siquiera tenemos luminosidad cuando hablamos de tonalidades oscuras o bien del negro. Entonces vamos a dejar las botas de esa manera, y en mi caso yo voy a hacer, ¿verdad?, de que esta banca sea metálica. Entonces voy a colorear, voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar, puedo seleccionar con varita mágica. O bien con mi lazo poligonal. En mi caso, muchachos, yo prefiero cuando son secciones de este tipo, que son rectas, cuadrados, tenemos muchos puntos o vértices. Prefiero usar lo que es el lazo poligonal porque se convierte en algo más preciso. Si yo selecciono un objeto accidentalmente, o bien, ¿verdad?, lo quiero hacer para ahorrar tiempo, lo voy a seleccionar, puedo perfectamente deseleccionar, que es lo contrario, lo puedo sacar de mi selección. Esto lo voy a hacer en la barra superior. Tengo una herramienta, un icono que dice restar de la selección. ¿Qué significa eso? Que yo voy a restar, perdón, por ejemplo, este elemento blanco, que aparentemente es un switch, con la ayuda de la tecla Shift, yo lo deselecciono. ¿Ven? Y él ya me quedó fuera de la selección.
Si se fijan, si yo doy zoom, ¿verdad? O sea, aumento la imagen para ver los píxeles, estoy agarrando píxeles de lo que es aparentemente ese switch. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo termine mi imagen no va a tener un buen acabado. ¿Por qué? Porque se va a notar como cuando estamos coloreando en primaria o en kinder y nos salimos de la línea del objeto que estamos coloreando. Entonces lo mismo sucede aquí. Al salirnos, el acabado queda imperfecto, poco preciso y ya no se ve natural, ¿verdad? El retoque. Entonces voy a seleccionar así sucesivamente todo lo que va a ser la banca. O la parte que quiero que sea metálica. Otro tip bueno es seleccionar las partes rectas de una sola vez y después seleccionar los detalles. De esa manera no nos atrasamos ni nos confundimos a la hora de colorear o de la selección. En el caso que me queden partes que no seleccioné, muchachos, podemos utilizar la herramienta que está en la parte superior que dice añadir a la selección. Con Shift, ¿qué significa eso? Pongo mi punto de ancla y añado ese pedacito que se me quedó fuera a mi selección. Siempre es importante hacer zoom, aprendan a usar mucho el zoom porque esto nos permite que ningún píxel se vaya a quedar fuera. Nos permite una mejor visibilidad. Entonces ya tengo seleccionado lo que quiero convertir, ¿verdad?, de color gris porque quiero que tenga un aspecto metálico. Y aplico lo mismo. Me voy a la opción de colorear. Voy a bajar toda la saturación porque quiero un color gris y como ya expliqué, el gris no va a ir dentro de la parte de los tonos, que es lo que tenemos en la parte superior en este cuadro de diálogo. En esta parte de aquí arriba, si ven, no aparece el gris, ni el negro, ni el blanco, porque eso yo lo voy a decidir con la saturación y la luminosidad. Miren cómo se convierte en blanco si yo la luminosidad la pongo a 100. Y cómo se convierte en negro si le quito luz. Ok, entonces ahí ya voy coloreando.
Vamos a poner el switch, también vamos a darle su color, lo vamos a rescatar, vamos a tratar de restaurarlo, que no se vea amarillento. Le vamos a dar nada más un poquito de más brillo. Y así sucesivamente vamos a ir coloreando. Al finalizar, muchachos, nuestra imagen final queda de esta forma. ¿Verdad? Esta es la aplicación de color. ¿Qué significa esto? Aquí yo le he aplicado un color al fondo, he trabajado tono y saturación, ¿verdad? Le he aplicado otro color a lo que es el traje, las partes blancas tienen un trabajo de iluminación también. Este es el resultado de nuestro trabajo el día de hoy, entonces espero hayan aprendido, que les haya gustado mucho la clase. Los espero el siguiente día con un nuevo tema. Hemos llegado al final de nuestro programa Soy Tec Nicaragua, donde hemos estado aprendiendo acerca de reconstrucción de imagen digital. Les invitamos a visitar el Centro Tecnológico Monseñor Benedicto Herrera Matagalpa para obtener más información de nuestras carreras técnicas disponibles. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.